Muy buenos días a todos, hombre. Qué bueno tenerlos o que me tengan por acá, pues muchas gracias por la invitación. Por ahí María me estaba contando que había como inquietud sobre varios temitas de órtesis y prótesis, entonces vamos a estar cuadrando con otras cositas. Hoy vamos a hablar un poquito de qué tenemos ahora en tecnología de órtesis y prótesis, de órtesis, perdón, en las órtesis rodilla, tobillo, pie, o las órtesis CAFO, como también usamos a veces el anglicismo. Entonces, tenemos una evolución de las ortesis, ¿sí? De las cuales todavía tenemos pacientes que requieren de los mismos principios básicos que vamos a repasar sobre ortesis antiguas, ¿cierto? Que hemos cambiado mucho, los materiales, ¿no? Entonces aquí tenemos a la derecha, tenemos una ortesis rodilla, tobillo, pie, hecha principalmente en cuero, con aplicaciones de acero, de hierro, etcétera, telas, correajes en tela, todo este tipo de materiales que todavía no son de alguna utilidad, por muy modernas que sean las ortesis, ¿cierto? Miremos, por ejemplo, este tipo de diseños, eran diseños muy frescos, eran diseños muy fáciles de usar. Lo que tenían era que generalmente tenían que ir a un zapato ortopédico. Entonces, aparte de todo esto, pues había que tener un muy buen zapatero. Ya vamos a ver cómo evolucionando. Muchas articulaciones, como esta que tenemos acá, entonces protruían la punta, luego llegan otros diseños nuevos de ejes novedosos y todo este tipo de cosas, donde ya se hacen las articulaciones NPJ o No Protrusion Joints. Luego vienen en los 50, en los 60, los plásticos, los poliuretanos, y estos con los termoformados, las espumas termoformadas, etcétera, nos dan otro nuevo aliento, digámoslo así, a este tipo de ortesis, al manejo de ortesis y prótesis. Se modifican diseños del funcionamiento de las articulaciones, tanto en la rodilla como en el tobillo. Y así llegamos como articulaciones más modernas. De estas vamos a tocar algunos temitas ahorita. Son muchas variedades de articulaciones. Todo esto ya lo tenemos en el mercado nacional, desde articulaciones con híbridos de fibra de carbono, articulaciones en carbono con sistemas unilaterales en su diseño, todas nacidas de estos antecesores de diseños como la ortesis tipo UTX, luego la incorporación de los preimpregnados en fibra de carbono y ya incluyéndole articulaciones de rodilla con cierto control electrónico, y hasta las más modernas que tenemos actualmente con rodillas mecatrónicas muy parecidas a las prótesis de control de microprocesador que vimos hace días, nos explicó el señor Thomas Flegar, y esta misma tecnología se la están aplicando a las ortesis. Para los poco familiarizados y para el recorderis de los que no se familiarizan hace rato, entonces tenemos que tener en cuenta ciertos principios básicos. Siempre tenemos que tener en cuenta cómo las ortesis, en este caso ortesis rodilla, tobillo, pie, tienen que estabilizar las articulaciones cuando las tenemos que usar, de manera que usamos la reacción al piso. Seguimos teniendo en cuenta la base, que es el tobillo-pie, ¿sí? Que es lo primero que va a reaccionar con el piso. Tener muy en cuenta que la rigidez de la planta y hasta la punta van a tener mucha influencia de por dónde pase esta reacción del piso que se hace y se descompone en un vector de fuerza para hacer mejor estabilizador de la rodilla, o en un momento determinado, si yo recortara esta base y esta punta o la flexibilizara, también de esta manera puedo acortar este vector de fuerza y aplicar fuerzas correctivas en un sentido contrario. También tener muy en cuenta, y lo vamos a ver cuando articulamos el pie, entonces en el segmento tobillo-pie, cómo esto puede influir y puede mejorar la biomecánica durante la fase de apoyo, sobre todo en terrenos inclinados. Aquí tenemos también cuando la flexión plantar está bloqueada, cómo debo tener en cuenta cómo se modifica y pasa de ser de una fuerza estabilizante
a una fuerza no tan estabilizante, entonces tener en cuenta cómo voy a modificar todo este tipo de si articulo una ortesis o no, qué ventajas puede tener o no, ¿sí? Cuando la utilizo, eso lo veremos más adelante. Siempre vamos a aplicar las fuerzas correctivas en el plano coronal o anterior y en el plano sagital. Entonces siempre voy a tener que hacer unas fuerzas de corrección, si esta es la fuerza deformante, como en 2 puntos de apoyo y una fuerza correctiva en el plano sagital me pueden ayudar a mejorar esto, ¿sí? Y lo mismo en el plano coronal, como aplicando ciertas fuerzas correctivas también. Aquí tengo 2 fuerzas con una contrafuerza, cómo puedo mejorar esto y así aplicado a la ortesis en sí. Entonces de ahí nacen varios diseños de ortesis que ustedes van a ver, que básicamente son un segmento tobillo-pie con un corte tipo reacción a piso y una cuenca femoral posterior. Y lo contrario, una cuenca del segmento tobillo-pie posterior con una cuenca femoral anterior, que las usamos pues en diferentes aplicaciones y en la medida que veamos casos clínicos lo podemos ir viendo. Aquí pues simplemente cómo aplicamos entonces las fuerzas correctivas cuando tengo un valgo de rodilla, cuando tengo un varo de rodilla, siempre teniendo en cuenta cualquiera que sea la fuerza correctiva, cómo voy a aplicar la fuerza de 3 puntos, 2 puntos de soporte y la fuerza correctiva correspondiente. Si tengo un valgo de rodilla, ¿cómo lo aplico? Cuando tengo hiperextensión de la rodilla, como en el plano sagital también puedo modificar esos 3 puntos de apoyo, o cuando tengo una hiperextensión. Aquí están los diferentes modelos. Vamos a ver un poco inicialmente esta articulación de rodilla que está diseñada hace mucho tiempo y ocasionalmente en nuestras prescripciones habituales a veces poco la utilizamos. Entonces es una articulación muy interesante, que es la articulación de rodilla de un solo eje, que es de eje posterior, ¿sí? O de eje retrasado. Entonces tenemos cómo actúan las fuerzas de reacción a piso en una extremidad normal, ¿sí? Luego cuando vamos a iniciar la fase de apoyo, cómo estas fuerzas desestabilizantes si no tengo una correcta funcionalidad de la musculatura, aquí en este caso el cuádriceps con su recto anterior, y aquí cuando empiezan ya a actuar la musculatura pretibial y actúan con esta dupla de los gemelos, y cómo la fuerza de reacción a piso tiende a ser desestabilizante en este sentido, de atrás hacia adelante. Entonces, si no tengo una musculatura suficiente, muchas veces tengo que utilizar este tipo de mecanismo. Entonces, muchas veces lo que desencadena con la cronicidad del cuadro, digamos, en los pacientes de polio, en las parálisis flácidas que comprometen toda la musculatura periarticular de la rodilla, vemos cómo se va desarrollando el recurvatum que nos obliga a utilizar una ortesis rodilla, tobillo, pie, con la articulación que estamos mencionando de eje retrasado, algunas correas que me ayudan a controlar el recurvatum, y según la alineación, si alineo las fuerzas en lo que están la descarga de peso más la reacción del piso, cómo puedo aplicar fuerzas estabilizantes. Aquí tenemos un ejemplo clásico. Esta es una señora con una plexopatía lumbosacra o irradiación por un tumor abdominal. Entonces vemos cómo camina con una extremidad prácticamente flácida. Esto lo podemos ver perfectamente también en los pacientes que se nos presentan con secuelas de polio. Entonces vemos que durante la fase de apoyo inmediatamente llega al apoyo plantar, inmediatamente deja un poco de, descarga un poco de peso, la articulación ya se inestabilizó el recurvatum, ¿sí? Y esto con el tiempo lo que va a ocasionar es dolor. Y aquí vemos esta señora como la tenemos con una articulación de eje retrasado, ¿verdad? En la cual vemos, yo les adelanto rapidito para que veamos ahí está. Eso, pues, en cual vemos que estamos haciendo un control parcial del recurvatum, permitimos que esta carga y el eje de rodilla nos estabilicen sin necesidad de estar bloqueando la rodilla. Estas articulaciones también puedo tener la posibilidad
de bloquearlas cuando yo lo desee. Puedo dejarle un anillo opcional acá. Este video lo repetiremos más adelante porque esta fue la ortesis rodilla tobillo pie que estuvo usando durante años. La señora se volvió muy independiente, digámoslo, pero con los años fue ganando inestabilidad y luego nos solicitó una ortesis que le bloqueara durante ciertos momentos esa inestabilidad durante la fase de apoyo. Y ahí fue donde utilizamos ya esta misma tecnología que tenemos ahora disponible, que son las articulaciones de rodilla con un dispositivo electrónico que permite el bloqueo durante la fase de apoyo. Se llaman así las articulaciones de bloqueo durante la fase de apoyo y están libres durante la fase de fijación. Eso lo veremos más adelante. ¿Sí? Otro caso de un paciente también con algún tipo de paresia del miembro inferior, con debilidad de los dorsiflexores, con unos extensores de cadera presentes, pero no con la suficiente fuerza para estabilizarlo, y esto lo llevaba a que él cuando realizaba marcha, pues lo primero que empezó fue a estabilizar el recurvatum, como lo pueden ver en el video, en la foto de la derecha, como durante el apoyo, y esto se traduce con el tiempo en un paciente tan funcional como el que estamos viendo, se traduce en dolor, ¿cierto? En dolor de la rodilla. Aquí estamos durante la prueba de la ortesis, ¿sí? Vemos cómo le estamos haciendo un corte anterior, ¿sí? Para asegurar los dos puntos de apoyo y la fuerza correctiva. Y vemos como el paciente, sin estar bloqueado, en el video de la derecha, vemos cómo él puede autobloquear, digámoslo así, la articulación, y muchas veces, cuando necesitamos caminar en terrenos muy regulares, aquí le mantenemos el anillo que nos va a permitir que él manualmente bloquee esta articulación y camine con la ortesis rígida, ¿sí? Y de importancia también observar cómo manejamos la rigidez o si articulo o no la parte plantar, ¿cierto? Miremos, concentrémonos un poquito en la parte plantar, porque entre más rígida la deje, pues más reacción a piso me va a ocasionar sobre la articulación y me va a hacer una marcha muy segura, pero más lenta. Entonces tenemos que empezar a jugar con la rigidez que tenga la ortesis tobillo-pie en esta parte y la rigidez plantar hacia esta zona, porque entre más rígida la pongas acá, el vector de fuerza me va a tirar más la rodilla hacia recurvatum y me la va a asegurar muchísimo mejor. Este es otro caso, otro paciente con una paraparesia de origen en un canal lumbar estrecho. Miren ya la marcha que está adoptando, esto ha sido de carácter progresivo en este paciente, y vemos cómo cuando camina, sobre todo el miembro inferior izquierdo, realiza mucho recurvatum, ¿sí? Y la marcha es con el pie caído, donde el paciente lo tiene que asegurar. Aquí estamos haciendo ya la prueba. Vemos que es un paciente que todavía tiene la ventaja que tiene un tren superior en muy buenas condiciones, lo que nos va a facilitar la adaptación ortésica para este caso, que es una ortesis rodilla, tobillo, pie, con un segmento tobillo-pie semirrígido, con una articulación nuevamente de eje retrasado, ¿sí? Aquí tenemos el anillo opcional para que el paciente lo pueda bloquear y desbloquear manualmente cuando tenga que afrontar algún terreno muy regular, y la cuenca anterior. Esta cuenca anterior, aparte de controlar las fuerzas deformantes del recurvatum, también nos es muy útil cuando el paciente tiene que sentarse. Son pacientes que, si ustedes lo miran, es un paciente de bajo nivel de actividad y va a requerir estarse sentando comúnmente. Entonces, con este tipo de diseño de cuenca anterior, lo que podemos hacer es que el paciente se siente con un poquito más de comodidad. Entonces, para recordarles una articulación antigua, digámoslo, pero que poco la usamos y realmente cada vez en la práctica clínica, pues en el laboratorio ortopédico, la estamos adaptando con muchísima frecuencia. Luego tenemos la necesidad de bloquear una articulación. Vimos como las articulaciones de eje retrasado o las articulaciones de eje simple convencionales pueden tener un anillo manual para bloquearlas. Este sistema lo utilizamos muchísimo en pacientes de bajo nivel de actividad para quitarle peso a las articulaciones. Todas estas articulaciones vienen de ciertos calibres, ¿sí? Para aguantar más y menos peso
o para que en un momento dado, cuando el paciente es muy activo, es un paciente que camina en la calle y está sometiendo la ortesis a fuerzas repetitivas, descarga de peso, etcétera, entonces necesito una articulación más robusta. O calibres mucho más pequeños o para niños, o para juniors, o para pacientes de muy bajo nivel de actividad que necesito aligerar mucho la articulación. Entonces, esta sigue teniendo mucho esa utilidad. Luego llegan las mecánicas con bloqueo suizo y luego llegan estas que incluyen al bloqueo suizo, un bloqueo de cuña con resorte y trabas de gatillo que nos aumentan muchísimo la seguridad. Esto es un diseño viejo cuando las hacíamos artesanalmente. Ustedes ven que el paciente se sienta y ven esta parte cómo protruye y este filo normalmente pues hace un desgaste grandísimo. Esta es una de las articulaciones que hoy en día utilizamos más, que es el de bloqueo con traba suiza y cuña, ¿cierto? Ya los dispositivos antes les colocábamos todavía, a veces reforzamos con un elástico acá para que esta traba, esta uña, cuando el paciente hace extensión de la rodilla, esta uña traba el mecanismo y luego mediante esta palanca el paciente puede desactivar el mecanismo para sentarse o simplemente se puede omitir esta barra como vamos a ver en algunos casos. Y lo que le han incluido la mayoría de los fabricantes son este tipo de resorte interno que hace que esta traba caiga mucho más fácil. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Aquí tenemos una articulación con bloqueo de traba suiza, ¿sí? Aquí tenemos las palanquitas, en este caso el paciente optó por no usar la palanca larga, ¿sí? Y miren simplemente cómo el mecanismo se destraba fácilmente, ¿sí? Para el paciente sentarse y cómo cuando el paciente logra extensión de la rodilla, también el mecanismo mediante este resorte que tenemos acá se va a bajar muy fácilmente. Mírenlo ahí, cómo baja el mecanismo. Y el paciente simplemente lo destraba. Algunos eligen utilizar la barrita posterior, otros simplemente prefieren hacerlo manualmente. Hay muchas maneras de destrabar el mecanismo, mediante cordones, cuerdas, van a haber diferentes diseños. Este paciente, por su recurvatum, entonces también vemos cómo le podemos acortar el brazo de palanca de la planta, ¿sí? Evitando pues esa fuerza deformante hacia atrás. Vamos a verlo aquí caminando. Miren, es una paciente que empezó con una distonía del hemicuerpo izquierdo y esto la lleva aquí en la calle, una paciente todavía relativamente joven, en quien este tipo de distonía, ella, miren cómo se agarra con las manos la cintura, ¿sí? Y lo que más ha comprometido la distonía es el hemicuerpo izquierdo. Le han hecho los exámenes que quiera, nunca han podido saber cuál es el origen de la distonía. Por demás es una paciente absolutamente aliviada, en buena forma física. Entonces miren cómo logramos que la paciente se estabilice un poco mejor. Y si ven en el video de la izquierda sin la ortesis, cómo la distonía siempre la lleva en esta inestabilidad de flexión. Eso nos llevó obligatoriamente a bloquear la rodilla y así la paciente adquirió seguridad porque estaba sufriendo caídas muy frecuentes, ¿no? Aquí vemos cómo ella simplemente destraba el mecanismo para sentarse con mucha facilidad. Ahí se sienta. Listo. El apoyo isquiático en las ortesis rodilla, tobillo, pie, muy importante, sobre todo en los pacientes, digamos, con extremidades flácidas crónicas, con acortamientos, como es el caso de la poli. Entonces, todavía utilizamos mucho este tipo de mecanismos, ¿sí? Y son pacientes que recordemos que antiguamente vienen utilizando un tipo de articulación, pues, y de CAFO, en el cual el apoyo isquiático les evita mucho esa desviación hacia la izquierda. Y en las articulaciones de tobillo puedo jugar entonces con la rigidez del tobillo mediante el corte del plástico. O cuando hay pacientes muy activos que requieren, digámoslo así, que tienen buena movilidad pasiva del tobillo, pero requieren una alineación más dinámica, puedo utilizar estas articulaciones de doble acción, como los pueden ver ahí. ¿Qué tiene esto? El paciente debe ser muy activo, el paciente debe tener buena movilidad pasiva del tobillo, y dos, es un paciente que pues en el cual no requiero por su nivel de actividad, el peso no es importante y el paciente debe aceptar que esto aquí sea un poquito más abultado. Entonces, es otra manera de hacerlo. Este es un ejemplo simplemente de un paciente con paraplegia. Ahí vemos pues cómo utiliza sus ortesis en marcha reciprocante. En distancias largas utiliza las silla de ruedas. Vemos que el sistema de bloqueo y desbloqueo
es mediante cuerdas de perlón que le permitirían a él bloquear y desbloquear el aparato desde ahí, ¿sí? Bueno, cuando ya tenemos extremidades mucho más flácidas y que tenemos que hacer todo el control, hay articulaciones, digamos, que las han modernizado un poco en cuanto a su estructura, ¿sí? Y en cuanto al uso de la fibra de carbono. Este es simplemente un paciente que toda la vida utilizó una ortesis convencional que hizo que le rebajáramos mucho el peso y esto nos lo permite en buena medida la fibra de carbono, ¿sí? Entonces han incluido en la fibra de carbono, se ha incluido este tipo de articulación que es un híbrido, ¿sí? Es muy resistente, muy liviana. Miren cómo es el mecanismo interior de la cuña, muy bonito como se puede ver ahí. Miren cómo se destraba ahí el mecanismo. Ya está destrabado, miren durante la flexión, ¿sí? Cómo el mecanismo vuelve y se traba durante la extensión de la rodilla, mostrando el mecanismo internamente. Ahí ya está asegurado, ahí está destrabado, ¿sí? Para el paciente sentarse, ahí estaría el paciente en posición. Lo diseñan de manera que la ropa no estorbe y ahí vemos como la cuña cae y bloquea el mecanismo, son mecanismos mediante cuña. Entonces son unas ortesis, unas articulaciones que pues, los materiales híbridos, ¿sí? De compuestos plásticos, termoplásticos y de carbonos preimpregnados, entonces permiten que el sistema sea muy sellado, sea más liviano y que sea muy resistente al agua. Entonces, este tipo de mecanismos, junto con el tobillo, si lo vamos a utilizar con las indicaciones que les mostré anteriormente, donde yo las puedo bloquear de muchas maneras, es simplemente cómo el paciente logra también su objetivo de marcha, como la articulación de tobillo, cómo le permite un mejor despegue. Todo esto se puede, como les decía, graduar de una manera u otra. Ya con el técnico uno define qué tanto bloqueo o no le deja a la parte anterior del tobillo, ¿sí? Y a la parte posterior para el despegue. Y un gran uso que se le ha encontrado a estas articulaciones híbridas es que el paciente pueda someter la ortesis a fuerzas del agua, ¿cierto? A humedad y sumergirse en el mar, en una piscina, etcétera, para hacer su terapia. Entonces, es un tipo de ortesis que la hacemos toda en termoplástico, con este tipo de articulaciones, y vemos pues cómo el paciente puede hacer su funcionalidad y también la podríamos utilizar en las actividades de la vida diaria, como estamos viendo en este ejemplo. Entonces, son articulaciones que perfectamente se pueden sumergir. Este no es el caso de este paciente y simplemente se le pusieron pues aplicaciones aquí en cuero, pero esto lo puedo reemplazar por plástico y por dacrones que sí me resistan al agua. Y dentro de los diseños está esta articulación, ¿sí? Que se puso su mismo bloqueo integrado en cuña, muy resistente, muy liviana, tiene el eje retrasado, entonces vamos a ver en qué podemos usar todas estas características en una, que es una articulación unilateral que conserva el mismo principio del bloqueo suizo y lo utilizamos mucho con la fibra de carbono, que yo les decía que cada vez más estamos utilizando también los elementos de fibra de carbono en las articulaciones en las ortesis rodilla, tobillo, pie, cafos, ¿sí? Y estos son ejemplos simplemente. Vemos cómo nos permiten este tipo de diseños aligerar la ortesis, hacer diseños, digamos, los más dinámicos, más frescos, muy resistentes y así mejorar, pues, en muchos pacientes la funcionalidad. La puedo acompañar de una articulación de tobillo de doble acción, como las que les mostré previamente para los otros CAFOS. Estos son los diseños ya que hemos venido aplicando, todos los mismos diseños de cuencas, tanto en la parte distal de tobillo-pie como en la parte proximal femoral. Puedo poner cuencas anteriores, cuencas posteriores, etc. Vemos las ventajas que nos da la articulación del tobillo. Vemos en la izquierda la facilidad con que simplemente se bloquea la articulación. Es un diseño muy, muy bien logrado, muy resistente y muy dinámico. Vemos este paciente con paraplegia, cómo logra controlar fácilmente y hacer una marcha, ya sea a través de balanceo, como la articulación del tobillo nos permite en cierto momento asegurar muy fácil y tener la articulación bloqueada, porque también permite un desbloqueo selectivo manual, como lo vamos a ver en algunos casos. Entonces, cada vez más lo utilizamos antes de llegar a la fibra de carbono,
hacemos unas ortesis rodilla, tobillo, pie en termoplástico de prueba, varias técnicas con polipropileno, con Thermolin Clear, como el que hacemos los sockets de prueba en los pacientes, etc. Entonces, hay muchas maneras. Vemos la facilidad con que el paciente, ¿sí?, desbloquea el sistema. Yo esto también lo puedo poner mediante algo de perlón, ¿sí? Vemos cómo jala el gatillo y simplemente se sienta. Vemos cómo el diseño permite que se utilice de manera unilateral y no tenga sino que utilizar articulaciones en un solo lado. Para este caso, y a veces utilizamos otras tecnologías. En la rodilla contralateral, esta es una paciente sobreviviente de polio con una extremidad flácida toda la vida. Esta usuaria pasó por todos los diseños de ortesis, desde las ortesis de cuero con hierro y pegadas al zapato, luego el termoplástico, luego la articulación de tobillo, y ya quería algo como más práctico, más liviano, más fácil de poner. Este es otro caso de una persona con sobreviviente de polio, quien toda la vida utilizó simplemente una ortesis tobillo-pie termoplástica. Y ustedes ven cómo la rodilla, con el tiempo, se fue desviando en recurvatos y en valgo, hasta que empezó a hacer unas sinovitis y unos derrames articulares fuertísimos, ¿sí? Aquí lo vemos cómo realiza la marcha. Inestabilidad con un dolor impresionante ya en la articulación, porque eso es lo que vemos muy frecuentemente en los pacientes sobrevivientes de polio. Entonces, los que están más muchachos y no les ha tocado tanto paciente con polio, sí, pues obviamente no poliaguda, pero ahora estamos viendo todas las secuelas, como de este usuario, que toda la vida estuvo una ortesis tobillo-pie, siempre fue renuente a utilizar una ortesis más larga que le comprometiera su rodilla. Es una manera de negociar con él, que es un paciente muy activo, unos 60 años. Pues miren cómo fue la manera de hacerle un diseño. Se hace como si fuera una ortesis de rodilla, pero ya con su prolongación respectiva al pie. Y miren aquí cómo estamos usando el modelo unilateral y le dejamos libre esta articulación, ¿cierto? Ahí está totalmente libre. Eso se logra mediante un gatillo. Ahorita les muestro cómo es el mecanismo, ¿sí? Ahí está libre la articulación. Entonces vemos como el paciente puede caminar. Miren el calzado que usa por su acortamiento severo. Es como es un paciente que puede fácilmente manipular y funcionar con su ortesis. Ahí ya estamos controlando el recurvatum sin limitar tanto el paciente, porque esto antes implicaba un bloqueo sí o sí de la articulación. Y ahorita vamos a ver cómo este tipo de pacientes pueden lograr también un bloqueo manual de la articulación y en ciertos terrenos irregulares bloquearla. Esta es otra paciente sobreviviente de polio, nuevamente deportista, la vimos hace poco en el Stade de Sura. Miren cómo camina con una extremidad absolutamente balante, la extremidad derecha, ¿sí? Miren ese valgo estructurado de rodilla que nos puso 1001 problema para la adaptación, y aquí tenemos simplemente la paciente adaptándose, en el video de la derecha, adaptándose su ortesis en carbono. Esto, para llegar a este estadio, hay que hacer buenas pruebas con el termoplástico, con los termolines claros, etcétera, con lo que ya el técnico defina. Y en esta paciente, por ejemplo, hicimos un híbrido, ¿sí?, en el cual la parte distal, para poder sostener esa deformidad de esta muchacha, que ya le estaba doliendo muchísimo la rodilla, prefirió ya que le bloqueáramos la rodilla, porque ella nunca utilizó ortesis y prefería utilizar el bastón. Miren aquí el híbrido que les digo abajo, el componente que tiene es un híbrido que logramos hacer con la fibra de carbono y el termoplástico. Ahí está la paciente, pues, mucho más estable. Al bloqueársele la rodilla, vemos que está un poco alargada del lado derecho, hay que compensarlo en el lado contralateral, etcétera. Aquí estamos como durante las pruebas, pues, de la usuaria. Este es otro casito también, miren el diseño, les facilita mucho. Esta paciente aquí tenemos, aquí está con el diseño original que estaba utilizando, ya era muy insuficiente para controlar su recurvatum. Otra paciente sobreviviente de polio, con mucho dolor en la rodilla, en la cadera, en la columna. Miren todo el tipo de compensaciones que tiene que hacer. Mírenla con su articulación ya y con su desbloqueo.
Aquí en la izquierda estaba utilizando una articulación de eje retrasado. Aquí hacemos lo mismo, simplemente que rediseñamos la ortesis, controlamos mejor el recurvato, ¿sí? Una rigidez suficiente en el tobillo que le permita a la paciente poder utilizarlo. Hay que tener mucho cuidado, no sé, aquí no se ve muy bien, disculpas por eso. Entonces, ¿cuándo la podemos utilizar unilateral? ¿Cuándo la podemos utilizar unilateral? Entonces, unilateral, sobre todo en pacientes que no, de pesos inferiores a unos 80 kilos. Ya cuando el paciente sea mucho más pesado, debo utilizar una articulación bilateral o debo utilizar una articulación cuando hay una deformidad importante en varo o en valgo, es mejor poner una articulación guía internamente que nos permita este tipo de adaptación. Miren, este es un caso típico también, un paciente con una lesión medular parcial de cola de caballo. ¿Sí? Aquí lo tenemos utilizando su ortesis convencional, entonces todo con sus herrajes y sus cosas, la punta que les gastaba. Miren muy bien cuando baja una rampa, como el tobillo rígido, como lo obliga a usar la rampa de esta manera. Mírenlo ahí, que se ve muy bien. Y de esta fuerza de reacción de piso va a pasar por detrás de la rodilla y ven ustedes cómo lo inestabiliza hacia adelante. ¿Sí? Lo tenemos nuevamente. Entonces mire cómo él tiene que compensar tirando el cuerpo hacia atrás para que la ortesis no lo inestabilice hacia adelante. Mírenlo aquí cómo cambia con una articulación de tobillo y ya con un nuevo diseño, ¿cierto? Vemos cómo lo hace una marcha más fluida, ya no necesita el bastón para este caso. ¿Sí? Tener mucho cuidado con las deformidades del tobillo. Cuando hay deformidades importantes del tobillo, pues no articulamos y a veces, como ya aprendimos con la paciente anterior, las podemos utilizar de una manera híbrida, ¿cierto? El paciente. Miren cómo desbloquea fácilmente la articulación y miren, vamos a ver si es en este video donde la puede usar, ya está bloqueada nuevamente. Vamos a ver simplemente cómo utiliza la rampa. Miren ya al bajar la rampa, cómo puede colocar su tobillo con mucha más facilidad, ¿cierto? Se puede apreciar aquí en esta parte del video. Entonces llega mucho más fácil, mire que ya la inestabilidad hacia adelante no es tan fuerte. Entonces, y ahí tiene su ortesis bloqueada, ¿cierto? Este es el switch, desde donde lo desactiva, jala el gatillo, activa el switch y ya la articulación le puede quedar totalmente desbloqueada. Vemos acá como el paciente por lo que les mostré ahorita, ya la puede utilizar en terrenos más seguros, ¿cierto? Y así no tener que utilizar, y con los mismos principios de la rodilla de eje retrasado. Entonces no tiene que utilizar el bloqueo de la rodilla en ciertos terrenos, facilitándole pues mucho la función. Y la articulación de tobillo simplemente como nos permite mejorar ese tipo de bloqueos. Otra paciente de polio, vamos a pasar rápidamente estos videos para que podamos terminar ya con los otros avances, cómo podemos graduar el tobillo y simplemente modificando los diseños, cómo podemos lograr pues, que estos pacientes mejoren la funcionalidad de marcha a pesar de pues, ser pacientes pues, activos, ¿no? La misma paciente ya luego durante su seguimiento vemos cómo utiliza tranquilamente su ortesa de la de pie, simplemente para unos ajustes finales. Es un mecanismo pues, que le permite mucha libertad, mucho bienestar a los pacientes. Listo. Y entonces en toda esta tecnología, cuando yo tengo un paciente que puede hacer balanceo de la extremidad, vemos cómo se desarrollaron las articulaciones, ¿sí? Con bloqueo durante la fase de apoyo, se llaman así. Son articulaciones también muy antiguas que primero lo hacíamos mecánicamente. Aquí tenemos un paciente caminando, realizando marcha,
con una ortesis bloqueada. Vemos en el análisis de marcha cómo son pacientes que tienen que hacer una cantidad de movimientos compensatorios, tanto en la pelvis, ¿sí?, como en columna vertebral, en pelvis y en la extremidad contralateral, como tienen que empinarse sobre la extremidad contralateral. Aquí lo apreciamos. Y miren la diferencia cuando yo logro, ahí está con bloqueo de la rodilla, y miren el mismo paciente sin bloqueo de la rodilla. Como todos estos movimientos compensatorios, desde la pelvis, pasando por la cadera, ¿sí?, y por la extremidad contralateral, como el paciente. Entonces, son articulaciones que se desarrollaron. Aquí tengo, creo que un ejemplo muy bonito. Esta es una de las precursoras. Esto era con ejes mecánicos, pero eran dependientes de la movilidad del tobillo. Cuando el paciente llega a la fase de apoyo, ya les voy a mostrar. Ahí llega a la fase de apoyo y simplemente logra una plantiflexión pasiva. Entonces, este mecanismo del tobillo, mediante un cable interno, bloqueaba la rodilla, ¿sí? Ahora que se ha hecho esto, este mecanismo, mediante sensores, que hoy ya les voy a mostrar, ya logran que el seguro de la ortesis no dependa de un cable y de una movilidad aquí en el tobillo, sino que dependan simplemente de un sensor de posición en esta zona. Pues miren, nuevamente, logró una marcha muy natural. Esto con estas ortesis mecánicas no era tan sencillo, había que alinear muy bien, hacer muchas pruebas y el paciente tenía que estar muy bien entrenado. Pues ahora, este tipo de dispositivos, ¿sí?, la rodilla manejada por un sensor proximal, más o menos esto es lo que hace, ¿cierto? O sea, hablando de esto, una ortesis ya que lleva unos buenos años funcionando en el medio, entonces vemos cómo actúa igual que las ortesis mecánicas. Lo único diferente es que es independiente de la posición del tobillo. Antes, cuando yo tenía contracturas de tobillo, no podía usar estos mecanismos de stance control. Entonces vemos aquí cómo este control durante la fase de apoyo se logra mediante un electroimán, el cual es con este oscilómetro, cuando el paciente está, cuando va a ser, perdón, acá, cuando el oscilómetro está en esta posición porque el paciente va a hacer su apoyo inicial, entonces simplemente el electroimán se desactiva y el seguro cae. Ahí está. Pues en esta fase, este seguro acá, se apaga el interruptor, digámoslo así, de posicionamiento que está acá, y este seguro cae en los primeros 15 grados de flexión. Mire que apenas está logrando una perfección. Y luego cae por segunda vez cuando el paciente logra extensión completa. Hay que tener muy buen movimiento de la cadera en flexoextensión o con movimientos compensatorios para que este oscilómetro que funciona acá pueda determinar la posición de la extremidad y desactivar el anillo, asegurar la articulación, y lo contrario, cuando el paciente hace esto, entonces se activa el electromagneto, desasegura la extremidad y esto logra con cada paso y cada ciclo de marcha el paciente bloquee y desbloquee la articulación. La desbloquee en la fase de oscilación para que dé su paso más natural y la bloquee en la fase de apoyo mediante el seguro. Ahí está. Ahí está el sensor, el oscilómetro, como cada fase del ciclo de marcha el oscilómetro está retroalimentando la articulación y eso es independiente del tobillo. Vamos a ver unos ejemplos claros. Ahí está simplemente la articulación, la utilizamos con los materiales de fibra de carbono. Sabemos que cuando se utilizan este tipo de aditamentos, ya han hecho estudios pues, de marcha, miren este video antiguo, como el paciente logra una marcha mucho más natural y con esto se ahorra toda esa excursión del centro de gravedad, todos esos movimientos compensatorios que estábamos mencionando y por lo tanto se ahorra consumo de oxígeno y consumo energético.
Y ya el paciente entrenado vemos cómo es una articulación que nos permite pues, una muy buena movilidad. Esta es una paciente nuestra, sobreviviente de polio. Miren cómo tiene que utilizar la mano arbotante en el lado derecho para poder estabilizar la rodilla. Sí, es una extremidad completamente flácida. Y miren aquí durante la prueba de la ortesis. Esto se hace primero también antes de llegar a esta fase de la fibra de carbono, se hace en termoplástico y vemos cómo la ortesis, la articulación de rodilla, está libre durante varias fases del periodo de oscilación, y cuando se llega a la fase de apoyo, entonces la ortesis se bloquea. Este es el mismo caso que les mostré anteriormente de la paciente con la lesión del plejo lumbosacro, que la teníamos utilizando este tipo de aditamento. Vemos en la prueba cómo es una persona que puede hacer flexoextensión activa de la cadera, y este mismo principio lo van a ver que se está utilizando en las rodillas mecatrónicas, con lo cual voy a cerrar pues la charla ya en 5 minuticos. Hacemos un buen examen muscular. Aquí está la paciente con su ortesis de prueba en termoplástico. Con la articulación vemos cómo se bloquea durante toda la fase de apoyo. El oscilómetro mantiene bloqueada la articulación, se mantiene apagada, y ya cuando la persona hace la fase de apoyo inicial, entonces como el oscilómetro y el electroimán se activan y desbloquean la articulación. Aquí tenemos en este caso una articulación gría porque es la ortesis de prueba. Ahorita vamos a ver, la puedo poner en modo libre, para cuando el paciente va a hacer bicicleta o otro tipo de actividades que la quiere dejar libre, y para ahorrar batería. Esto lleva una batería de litio, y esta ya es la misma ortesis ya terminada. Simplemente cómo hacemos las alineaciones dinámicas durante las pruebas. Este es un caso, pues me perdonan un poquito lo distorsionado el video, pero es un casito también muy bonito. Este es hecho por María Teresa, la técnica de Otobog en Perú. Entonces miren en la izquierda cómo es un paciente que marcha con una rodilla derecha totalmente en recurvato uniflácida y con un pie caído en el lado izquierdo, y aquí está ya con la adaptación, ¿sí? En el lado izquierdo simplemente le adaptaron una ortesis tobillo pie en fibra de carbono. En el lado derecho sí tiene la CAFO, y vemos cómo logra la liberación de la articulación durante la fase de oscilación. Una marcha un poquito más natural, pues vemos cómo con este tipo de ortesis y con entrenamiento hay que evaluar muy bien el paciente para que el paciente entienda los cambios que va a sentir. Porque la primera sensación es la sensación de inseguridad. Eso hay que trabajarlo muy bien con el paciente, estar seguro de que el paciente entiende cómo es el mecanismo antes de ponernos a cambiar esto. Muchos pacientes no están muy seguros. Yo les hago a veces alguna prueba durante el proceso del montaje de su ortesis, con una ortesis de eje retrasado, con una de estas unilaterales, con eje retrasado, para que contemplen ellos cómo es estar bloqueado, cómo es estar desbloqueado, y que se acostumbren, y ya finalmente ellos toman una decisión. Es como queda la ortesis. Ya para terminar, les quiero mostrar esto muy bonito, que ya sí es como lo último en tecnología de este tipo de rodillas, de articulaciones de rodilla, para las ortesis rodilla, tobillo, pie. Entonces ya a estos, cuando los que tuvieron las charlas o los que han estado familiarizados con rodillas de microprocesador, ya podemos ver cómo la mecatrónica, ¿sí?, se le incluye a esto. Esto es que mediante lo moderno de las baterías se pone un sistema hidráulico que está controlado enteramente por microprocesador, como el de las rodillas. Toda esta tecnología no es nueva, tiene ya varios años, simplemente que la han ido reduciendo a medida que los diseños mecatrónicos, los diseños de microprocesador, etcétera, se van reduciendo. Entonces hace que estos sistemas mecatrónicos y exoesqueléticos se apliquen a parálisis específicas de las extremidades inferiores, como es el caso que estamos viendo. Todo esto es sacado de exoesqueletos, digámoslo así, en pacientes parapléjicos, y vemos cómo se va simplificando. Lo otro que se va simplificando mediante la tecnología es que antes necesitábamos del computador conectado por un cable, luego llegó el Bluetooth, ya el computador no tenía que estar comunicado, entonces el paciente era más libre para que el técnico actuara, y ya con la aplicación de aplicaciones, pongámoslo así,
con las apps de los computadores y las tabletas, ya el mismo paciente que una vez aprende, él puede autorregular su ortesis, que es otra de las cosas, porque son aplicaciones muy intuitivas, ¿sí? Como las que todos utilizamos a diario, entonces le permite al paciente ponerlo en modo libre, una cantidad de cosas simplemente desde el celular o una tableta. Entonces, en esto es que consiste, es una unidad, que es el C-Ray, se llama esta articulación, es un sensor, unos sensores en tercera dimensión unidos a un microprocesador, están unidos al pie simplemente por una articulación o no, ya hay muchos estilos de unir esto al pie, porque ya el sistema como la IMA que les mostraba anteriormente, la ortesis de apoyo de seguridad durante el apoyo, entonces son articulaciones que son independientes de esto. Y simplemente ya la técnica pues protege. Esto es aquí, están los sensores en 3D, entonces es un sensor de la fuerza hidráulica que está conectado a este anillo hidráulico mediante dos ejes, un sensor de aceleración y desaceleración, el microprocesador que está analizando esta información todo el tiempo y finalmente un sensor de ángulo. Entonces esto se traduce en que ya la articulación, tenemos las SSO, Stance Control Orthosis, ortesis de control durante la fase de apoyo, estas ya se llaman SSCO, Swing and Stance Control Orthosis, o sea, una ortesis que te va a controlar tanto la fase de apoyo como las que vimos anteriormente y la fase de oscilación. Entonces, esto es un microprocesador que se va a estar alimentando, retroalimentando hasta 0.01 veces por segundo, cada 0.01 segundos, perdón, o sea que eso hace un pocotón de veces, qué sé yo, 100 veces, algo así como en las rodillas del microprocesador. Tienen el amortiguador hidráulico que es independiente y el técnico simplemente, el hidráulico como tal no está controlado por el microprocesador, sino que el hidráulico le pueden graduar la resistencia para la flexión y la extensión, ¿cierto? Vamos a ver aquí muy rápidamente cómo funciona. Tenemos todas las alteraciones que habíamos mencionado durante la marcha. Esto en rojo es ya todas las plejías que tiene un paciente, pero vemos que es un paciente que está con mucho riesgo de caídas, que simplemente hace una cantidad de movimientos compensatorios con la rodilla rígida, con circunducción, con elevación de la cadera, etc. Entonces, todo lo que nos indica una tesis de estas de seguridad durante la fase de apoyo, entonces esta ya la hace, pero simplemente alimentando un sistema mecatrónico que constantemente tiene acelerómetros y sensores de posición, los cuales nos pueden ayudar pues a mejorar muchísimo la seguridad. Ahí está el hidráulico, cómo funciona, tiene una respuesta en tiempo real porque se alimenta cada 0.01 segundos, como les mencionaba. Esa es una retroalimentación constante con el microprocesador y esto pues redunda en una muy buena seguridad del paciente durante todas las fases de apoyo y funciona con los mismos criterios, digámoslo así, que la ortesis anterior, solamente que esta también tiene en la fase de balanceo, haciendo que el paciente pueda caminar hacia adelante y hacia atrás con muchísima seguridad, como lo hace con la rodilla de seguridad a la carga. Entonces, este paciente debe tener muy buen control de tronco, debe saber pararse libremente, debe tener unos flexoextensores de la cadera que le permitan ese balanceo para retroalimentar la articulación y el microprocesador, y puede ser, no necesariamente necesito fuerza acá en los flexoextensores, sino que lo puedo hacer mediante compensación, como la paciente anterior. Se tiene este modelo, es un modelo de prueba para los pacientes que no están seguros si se van a ser sometidos. Es un modelo de prueba que pronto lo tendremos en Colombia. Ahorita por la pandemia COVID se paró un poquito el proceso porque tenemos en Medellín unos 3 pacientes muy buenos candidatos para este tipo de tecnología, ¿sí? Entonces estamos como pendientes de eso. Miren simplemente aquí la diferencia, cómo camina un paciente con la rodilla bloqueada versus el paciente que camina con la rodilla desbloqueada. Miren en terreno plano, lo vimos anteriormente, como es en un terreno inclinado. Aplicamos los mismos diseños y la misma tecnología en carbono que las otras, pero vemos pues como para bajar una rampa, por ejemplo, vemos como el paciente lo hace libremente porque tiene todo el control de la ortesis durante la fase de balanceo en este momento y durante la fase de apoyo. De lo contrario, la izquierda siempre va a estar rígida y siempre va a estar un poco más inestable. Estas son las pruebas que hicimos en Bogotá
durante el entrenamiento del C-Ray, vemos cómo en terrenos irregulares estos pacientes logran una muy buena funcionalidad, que todo el tiempo la rodilla, la articulación con microprocesador los está, los está controlando y los está asegurando. Aquí bajando la rampa, como en el ejemplo pasado. Es una muy buena funcionalidad. Este paciente llevaba como 2 meses de adaptado con este C-Brace y ya había logrado, como parte de su entrenamiento, ya había logrado una muy buena funcionalidad. Aquí bajando la rampa y luego afrontando un terreno totalmente inestable e irregular. Entonces, todo esto que hace el paciente, toda la seguridad que le da es gracias al microprocesador, que como las rodillas protésicas del microprocesador, lo que adicionan es una muy buena estabilidad y una muy buena